¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Desde lo más profundo de mi ser, que es el sentir de Dios, deseo que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y que esta bendita palabra, que es como una espada, penetre toda la carne y toque el corazón de cada uno para discernir este bendito camino y para poder echar mano de estas riquezas verdaderas, eternas, que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús. Me pongo a sus pies como servidor de Cristo Jesús, habiendo ya rogado al Padre, habiendo ya pedido al Padre por cada uno de ustedes y también para que Dios me permita ser un instrumento en esta enseñanza número 71 de Proverbios, me permita hablar únicamente con denuedo su bendita palabra. Le he pedido a Dios por todos los suscriptores, los seguidores en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Colombia y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así que continuemos con Proverbios capítulo 24, versículo 30. Palabra de Dios. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Recuerde que la bendita palabra que nos habla siempre con parábolas. Desde el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, el primer pueblo, la obra que tenían, muy diferente a muchas naciones, era pastorear ovejas y era la agricultura. Ya como una sombra de lo que iba a venir, acomodando hoy lo espiritual a lo espiritual, también el pastoreo de las ovejitas que Dios nos ha confiado y de igual manera el campo que perdió Adán y Eva, simbólicamente el Edén, ese campo que Cristo Jesús nos trajo cuando dijo: rueguen por obreros, porque a la verdad la mies es mucha, y el campo de arar, el campo de ir a sembrar, el campo de ir a regar, como también en Corintios Pablo lo dijo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? No somos nada, sino uno es el que siembra, otro es el que riega. Claro, hablando del campo, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, el campo, proféticamente, y hoy en el Nuevo Testamento, es parte de la herencia que Dios nos trajo por medio de Cristo Jesús, que es la obra. Que es la obra para ir a sembrar, la obra para ir a regar, la obra para ir a cuidar el arbolito hasta que dé fruto, la obra de apacentar el rebaño. Ese es el campo. Por eso, proféticamente, recuerde que la bendita palabra es profética, es de Dios, no es mía. Bendito hermano y bendita hermana. Y dice así: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. De igual manera, el campo, como simbólicamente, también desde el Antiguo Testamento, pues era para sembrar el fruto de la uva, de la vid. La vid precisamente se llama un campo que se cosecha la uva para generalmente ese tipo de campos en el Antiguo Testamento se ocupaba para hacer vino tinto. De hecho, hay una parábola en el Nuevo Testamento de los viñadores malvados, que Cristo Jesús vino a arrendar una viña, dice la bendita palabra, que la cercó, que puso un lagar y una torre. Ya simbólicamente
Cristo Jesús cuando da esa parábola, refiriéndose al primer pueblo y también a los de hoy, ¿verdad? Que mandó siervos para que le dieran cuenta del fruto para cual Dios les arrendó ese campo, y que a unos persiguieron, a otros mataron, y que dijo: voy a mandar a mi hijo, seguramente a él harán caso. Y cuando vino el hijo dijeron: él es el dueño de la vid, vamos a echarle mano para quedarnos con esta viña. También bíblicamente, proféticamente, desde el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, Acab quería quitarle la viña a un hermano suyo, junto con Jezabel, y comprársela primeramente. Y este hombre decía: líbreme Dios de venderte la herencia de mis padres, no te vendo mi viña, ya representando proféticamente la herencia que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. También está en San Juan la parábola de la vid. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Porque hoy el campo es el mundo. Así, voy a poner este ejemplo para que, y también aparte de que el campo es la junta de la viña, también es el mundo. Vamos a poner de ejemplo como comparativa para poder entender bien. Una vez que Cristo Jesús vino, fíjese bien, cuando le dijo a Pedro, cuando le dijo a Juan, cuando le dijo a Matías: tomen su cruz, dejen sus redes, dejen sus barcas, dejen la mesa de los impuestos, dejen padre, dejen madre, dejen todo. Bueno, eso es la viña, eso es el campo de trabajar para dejar el mundo y para preparar a esta gente y hacerla sangre para Dios, hacerla sangre para Cristo Jesús, para consagrar su vida. A final de cuentas, vemos que Cristo Jesús dijo muy claramente, ¿verdad? El que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. Es por eso la entrada al reino de Dios es arrepentirse, es pasarse de reino, es entregarse a Cristo. Y una vez que ya lo hicimos, entonces el Padre y Cristo Jesús nos riegan con la iglesia, nos cuidan con una iglesia hasta que seamos una uva, nos quita el del pámpano, nos pone en el lagar y es cuando nos da el ministerio. Ahora, ¿todos estos simbolismos utiliza Dios? Claro que para poder yo dar un fruto en esta viña, como los discípulos que comenzaron la obra y siguieron la obra de Cristo Jesús, ¿qué hacían? Fueron a todas las naciones. En el libro de los Hechos, los que van dando un seguimiento, vemos cómo estos hombres, con el Evangelio, la gente dejaba todo y permanecían juntos. En el momento en que dice que permanecían juntos todos los días, por lógica, tuvieron que dejar el mundo, tuvieron que dejar el pecado, tuvieron que sacrificar toda esa vana manera de vivir que la bendita palabra de Dios les declaró que no la había traído Dios. En ese momento, los discípulos estaban trabajando en ese campo que es el Evangelio para ponerlos en el lagar y que Dios los hiciera sangre, porque después que los apóstoles los durmió Dios, siguió el Evangelio. Tiene 2000 años el Evangelio, ¿verdad? Entonces, esa es la viña, bendito hermano y bendita hermana. Y claro, que para poder, este siervo, ahora me pongo de ejemplo, para poder yo trabajar en este campo, en mi viña, necesito el Evangelio, necesito el favor de Dios, que es el campo que me dejó, que es ir al mundo, a tocar puertas, ir a sembrar con el Evangelio,
y una vez que sembré, cuidar, regar, por años, y una vez que creció, como dice, que el pámpano no puede llevar frutos si no está el pámpano pegado, la rama no puede llevar frutos si no está en el tronco. Entonces, una vez que ya terminó su discipulado, entonces el Padre y Cristo Jesús lo preparan para consagrarlo. Ahora, ya dije, lo que es el campo y la viña es lo mismo, es el Evangelio. Y yo le pregunto para que usted pueda entender esta profecía. Yo siempre le he dicho, conoce cristianos que hagan lo que Pablo hizo, lo que Pedro hizo, de ir a nación por nación, o puerta por puerta, o colonia por colonia, a tocar puertas para predicar el Evangelio a católicos, testigos de Jehová, llámese a quien sea. Yo aquí, por ejemplo, y en todo el tiempo que yo tengo memoria, fíjese bien lo que le estoy diciendo, porque todo el tiempo que yo tengo memoria, cuando fui católico, jamás llegó a su casa, a mi casa, que es su casa, en el momento cuando viví con mis padres, nunca nadie llegó a tocar la puerta a decir, somos cristianos y traemos la palabra de Dios. Sí llegaron testigos de Jehová, pero cristianos, nunca. Y así también aquí, en China, en Japón, en Estados Unidos, no hay, no voy a decir en general, habrá muy pocos, pero no hay quien esté trabajando en el campo. Ahora, esto es, aquí está, dice Dios, pasé junto al campo del hombre perezoso. Y ya hemos visto en Proverbios cuál es el cristiano perezoso. Porque Cristo Jesús me compró para trabajar los 365 días del año, todos los días. Fui comprado a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre para hacer luz, para hacer sal, para ser un instrumento cotidiano. Usted diga y pregúntese, ¿habrá necesidad de Dios en el mundo? Pregúntese cuánto trabajo hay y pregúntese los cristianos que nada más un ratito dan la palabra un domingo o cómodamente desde su casa por teléfono y que no llevan, como dice la bendita palabra, bienaventurados los pies de los que llevan el Evangelio, bienaventurados los pies que caminan, que es el calzado. Recuerde que es parte de la armadura de Dios, el yelmo, la coraza, el escudo y el calzado del Evangelio. Pero hoy no tiene ni siquiera la armadura de Dios. Bueno, dice, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Ya dije lo que es también la viña. Y falto de entendimiento, le voy a decir por qué, bendito hermano y bendita hermana. Le voy a poner una parábola. Mire, una persona que no ve bien, una persona ciega, puede estar sentada a 10 metros en donde hay un monte de oro, de monedas de oro y de plata, y quedarse sentada porque no ve. Y no tiene, por no ver, pues no tiene el entendimiento. Y hay otro que está sano, que ve, y que ve que hay un monte de monedas de oro y se levanta corriendo a echar mano de ellas. Entonces, el que no ha entendido la bendición, la herencia, la riqueza que Dios nos regresó cuando Adán y Eva perdieron en el Edén el favor de Dios para lo que fuimos creados, que fue para servirle a Dios, porque bíblicamente todo lo que hizo Dios, todo lo que diseñó Dios, absolutamente todo le sirve, pero una cosa es servirle con entendimiento y con voluntad propia, y otra cosa es servirle por pecado y instrumento del enemigo. Entonces, cuando uno tiene el entendimiento por medio del temor, por medio del Espíritu Santo,
por medio de ser hijo de Dios, por medio de la fe, y tiene el entendimiento de lo que nos regresó Dios por medio de Cristo Jesús, entonces, mire, pone diligencia, dándole gracias a Dios con lágrimas todos los días para trabajar en su obra. Bueno, dice entonces aquí. Y he aquí, dice en el 31, que por toda ella había crecido espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Con parábolas siempre nos habla Dios, Cristo Jesús. Ahora, habla de estas congregaciones, de que se juntan y luego dicen, aquí se rompió una casa y cada quien para su casa, ahí nos vemos, hermano, lo amo. Y congregaciones engañadas que engañan, pero que no predican el trabajar en la obra de Dios todos los días. Bueno, ¿qué es lo que da? Recordemos, el árbol se va a salvar por su fruto. Recordemos que Dios nos ha comprado para dar un fruto, para dar de comer, para dar sombra. Pero sin agua, que es la presencia de Dios, el Espíritu Santo, sin la lluvia, sin Dios, ¿qué hay? ¿Qué crece? Pues mire, un terreno baldío, un campo descuidado, donde no hay un campesino, donde no hay quien esté cuidando, pues ¿sabe qué crece ahí? Espinos y hortalizas. Aquí por toda ella habían crecido espinos. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, mire, esta bendita enseñanza también que Dios nos deja de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que representa la corona de espinas. ¿Y quién se la puso? Bien, a Cristo Jesús muchas iglesias el día de hoy, en vez de darle un fruto, para lo cual nos llamó, para lo cual nos compró, le ponen espinas a su cuerpo. Hieren la iglesia. En vez de dar un mango, una manzana al hambriento, se acercan y encuentran espinas que los hiere. Porque así están las congregaciones, heridas en el mundo, con dolor. Y ponen, porque eso es lo que producen. Por eso dice la palabra, que el árbol malo no puede dar un buen fruto. Y que el árbol bueno no puede dar un mal fruto. Por eso un campo que tiene la lluvia, que tiene a Dios, que tiene a Cristo Jesús como pastor y que está cuidado, pues va a dar un fruto bueno. Entonces, y aquí por todas ellas habían crecido espinos. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, una iglesia, una congregación en donde hay fruto, es donde hay siervos consagrados en la cruz, sin pecar, trabajando en la obra de Dios. Pero congregación en donde hay gente engañada, cristianos, oidores, que no trabajan en la obra de Dios todos los días, son las que dan espinos. Y son los perezosos. También dan ortigas, que es una hierba que no sirve para nada. Ortigas habían ya cubierto su faz. Todo, ya no, cuál árbol, cuál campo, para arar, para sembrar. Dice, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Porque de igual manera, la cerca de piedra simbólicamente es la protección que cuando usted y yo decidimos pasarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, Dios le puso un alto al diablo y le dijo, con él no te metas, hay una pared de piedra donde te impido que toques aquí y que toques este trabajo
y esta obra que yo y mi Señor Jesucristo hicimos. Pero claro que la palabra de Dios dice que el pecado paga un salario, y yo mismo, no es que Dios me quite esa pared y me quite las riquezas que me trajo. Por eso tenemos libre albedrío. Yo sé perfectamente bien, y cada ser humano sabe perfectamente bien, que el pecado es destrucción, que el pecado es muerte, que el pecado se me quita la protección de Dios, se me quita el muro de piedra que está aquí, ¿verdad? La cerca de piedra. Entonces, yo mismo permito, Dios me entrega todo, Cristo Jesús me entregó todo, pero por perezoso, por no trabajar en la obra de Dios y aferrarme a la obra del mundo, a las riquezas temporales, al egocentrismo, por aferrarme a la sabiduría que aprendí de mis ancestros y que hace todo el mundo, por eso, y por incrédulo, por eso dejé crecer ortigas, por eso no eché mano al campo de Dios todos los días, porque no tomé mi cruz, porque no dediqué de tiempo completo a hacer luz, a servir a Dios. Por eso viene todo esto, y por eso, bendito hermano y bendita hermana, muchos, y la mayoría ya son sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque su cerca de piedra ya estaba destruida. Dice en el versículo 32. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Ahora yo le digo, no hay mayor riqueza que Dios nos haya dado la vista. Y la vista representa un tamaño espiritual, como yo le he puesto el ejemplo simbólicamente. Yo vivo aquí en una colonia que tiene edificios, casas de 2 pisos, y que yo abajo, en la planta baja, salgo a la calle, y pues no puedo ver la otra calle, no puedo ver la otra calle, no puedo ver la otra calle, veo pues escasamente a 4 metros el frente. Ahora, esta propiedad tiene 4 o 5 pisos, me subo hasta arriba y es el edificio más alto, y tengo vista y alcanzo a ver hasta varias colonias, alcanzo a ver en los 4 extremos, alcanzo a ver todo. Entonces, de igual manera, la vista espiritual es el crecimiento que uno va obteniendo conforme se va alejando del mundo y conforme va caminando el camino hacia arriba. En el mundo no puedo ver nada, en el mundo soy ciego. Empiezo a caminar el camino de Cristo Jesús, unado a la palabra que me va enseñando a morir al mundo y acercarme más a las cosas de Dios. Y una vez que alcancé la estatura del varón perfecto, que es el crecimiento espiritual, entonces miré, puedo ver, y es una bendición, porque a la verdad, bendito hermano y bendita hermana, yo, gracias a Dios, puedo mirar este fruto del perezoso, este fruto que las congregaciones tienen, cómo están engañadas, y miré, y mejor, con temor, yo le doy gracias a Dios de decirle, Señor, me has dado una riqueza muy grande y un dolor muy grande a la vez, junto con la riqueza. El que me permitas ver cómo han quedado los incrédulos, los prevaricadores, los perezosos, cómo están engañados y cómo los has dejado bajo el poder de Satanás. Ahora, gracias a Dios, miré, y por eso Dios dice que nos los deja y nos los permite ver para que temamos, hermano. Mire, recuerde que hay una cita bíblica en el Nuevo Testamento en donde dice que Sodoma, Gomorra, el diluvio, que Dios nos las dejó por ejemplo para temer.
para conocer a Dios. Así lo dice en el Nuevo Testamento. Se las he puesto por ejemplo, para que no pequen. De igual manera también aquí miré a los que hemos tenido la oportunidad de ver el fruto que tienen. Y lo puse en mi corazón, lo guardé en mi corazón para temer y tomé mejor el consejo. O sea, mejor dije, ¿sabes qué? No vayas a ser incrédulo, mejor practica el consejo, mejor haz el consejo y no dudes en ninguno de sus mandamientos, que son sacrificio, de ponerlos en práctica. Y dice aquí en el versículo 33, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Y va hablando, bendito hermano y bendita hermana, de la pereza, de cómo me puedo ir enfriando yo para la obra de Dios. Vamos a poner un ejemplo con parábolas para poder entender. Alguna ocasión que Dios me ha permitido trabajar físicamente en pintar un cuarto para algún hermano, en arreglar pues el aposento, el componer una cama de madera, etcétera, y más en la situación que estoy, que es una silla de ruedas, que me cuesta un poco de trabajo. Bueno, yo empiezo, generalmente ya mi cuerpo me pide reposo y descanso por la inactividad que he tenido. Pero bueno, me pongo activo, me pongo a trabajar, se me quita el sueño, me concentro en lo que estoy haciendo, se me va el sueño, pero tantito digo, voy a descansar 10 minutos o voy a descansar 15 minutos y ahorita le sigo. Y bastan esos 10 o 15 minutos que me siente para no darme cuenta y empezar a cabecear y empezarme a enfriar a la actividad que yo tenía. Dios es el sabio, bendito hermano y bendita hermana. Mire, el estar trabajando todos los días representa estar despierto, representa estar activo, representa el estar guardado por Dios. Pero si yo, por ejemplo, dijere, bueno, ¿sabes qué? Ya yo, por ponerle un ejemplo para la gloria de Dios, siempre los ejemplos son para poder entender la palabra, bendito hermano y bendita hermana. A mí Dios me empezó a utilizar como al año que me convertí de cristiano. En el 2007 me convierto, 2008 empiezo a trabajar. Llevo 15 años trabajando en la obra de Dios. Entonces, imagínense que ya a los 2 o 3 años yo dije, bueno, ¿sabes qué? Necesito unas vacaciones, necesito un Acapulcazo, un Cancunazo, irme a la playa, irme una semanita. Muy bien. Basta, bendito hermano, basta con un poco de inactividad por los deseos de la carne, inactividad por el deseo de la carne, para empezar a cabecear y empezarme a enfriar, porque esa semanita regreso y luego vuelvo a ir de vacaciones y me voy enfriando poco a poco. Es como el ejemplo que yo le he puesto, mire hermano y hermana. Bíblicamente Dios nos da el entendimiento que el tiempo que Dios nos ha dado aquí a los hombres para vivir en el planeta Tierra, fíjese bien, es como humo, que apenas se ve, se desvanece. Es como una flor. O sea, Dios nos da a entender que el tiempo que estemos en el planeta Tierra es nada, recordando que Dios es un Dios inmortal y que nos habla de una eternidad. Entonces yo no voy a poder comparar 60 o 70, 80 años con millones y millones y millones y millones y millones de años interminables. Ahora bien, si yo tengo entendimiento a la palabra
Y sé que mientras esté aquí en el planeta Tierra, debo de trabajar sin perder el tiempo, debo de poner diligencia y que mi reposo, mis vacaciones, que enjugue mis lágrimas, el reposo eterno va a ser allá arriba una vez que haya terminado la obra. El que tiene entendimiento, por eso vimos hace rato de la viña que descuidó el falto de entendimiento. Ahora, el que tiene entendimiento de la palabra y el que cree, no toma vacaciones, no se dedica al trabajo del mundo, sino que está como loquito, todos los días atesorando a donde no hay ladrón ni polilla, utilizando bien el tiempo, sin perder el tiempo, todos los días, lo que es de lunes a lunes, y lo que es mes tras mes, y lo que es año con año, va a encontrar. Así también hay una enseñanza, bíblicamente y simbólicamente, en donde el mismo Dios en Génesis baja, una vez que el mundo estaba desordenado, a trabajar 6 días y a dejarlo perfecto, y dice que el séptimo día reposó y que el número 6 es número terrenal, es número de hombre, lo dice en Apocalipsis, es número de aquí abajo. Ahora, mientras yo esté aquí abajo, necesito trabajar para ir al reposo eterno, todo el tiempo que esté en el cuerpo humano. Entonces, el que tiene entendimiento, el que tiene fe, el que sabe, bendito hermano y bendita hermana, aprovechar bien el tiempo, entonces va a poder hacer esto y no se va a sentar, no se va a ir de vacaciones, no va a ir al mundo, porque eso ocasiona sueño. El dejar un día, un lunes, un martes, el levantarme temprano, el orar y el estar pensando en llevar a las ovejitas la palabra, el estar pensando en evangelizar, estar pensando en la obra de Dios todos los días. Si me empiezo a inactivar y digo, ay, bueno, hoy es lunes, hoy salgo con mi esposa, hoy es martes, hoy como con mi hijo, el miércoles doy un ratito la palabra, o en la noche, bueno, pues empieza uno a cabecear. Ahora, un poco de sueño, cabeceando otro poco, virgen insensata. Que se le acabe el aceite, porque Dios, que es el aceite, está a favor de los que están poniendo su cuerpo por voluntad propia para que Dios los pueda utilizar, para que Dios se pueda mostrar y pueda trabajar por medio de ese cuerpo todos los días. Pero un cuerpo que quiere separarse, que quiere ir a la pereza, Dios dice, te compré, voy a buscar otro cuerpo porque me urge tener misericordia, me urge predicar mi palabra. No puedo estar aquí. Por eso, un poco de sueño, cabeceando un poco, poniendo mano sobre mano. Porque así se acurruca uno, ¿verdad? Cuando empieza uno, pone mano sobre mano, otro poco para dormir. Ya me dormí 15 minutos, me despierto, otros 15 minutos, otro poquito, espere, otro poquito. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, proféticamente son todos esos cristianos de fines de semana, de 1 hora diaria, y que no están trabajando en la obra de Dios, para lo cual fuimos llamados. Bueno, dice en el versículo 34, así vendrá como caminante tu necesidad. Dios nos diseñó y nos creó para estar en su presencia, para estar con Él, para tener este pan que es la obra de Dios, para tener a Cristo. Yo quiero decirle que cuando Dios se aleja nos quita todo. Nos quita la cabeza, nos quita el pan, nos quita su presencia y nos quedamos en la miseria.
nos quedamos en la necesidad. Ahora, si yo no cumplo con el pacto, Dios tampoco cumple con su pacto. Por eso dice, así vendrá como caminante tu necesidad. Como caminante, ¿verdad? Rápidamente vendrá. Porque alguien que camina y va de un lugar a otro lugar, pues llega a su destino. Y tu pobreza como hombre armado. Y tu pobreza como hombre armado, también meditando bien esto, bendito hermano y bendita hermana. Recordemos que hay dos señores, dos reyes. Recordemos que los dos son enemigos y que estamos en guerra. Que nosotros, los que somos obedientes, tenemos a Jehová como Jehová de los ejércitos y a Satanás como adversario. Pero los que han cabeceado, los que se han dormido, pasan a ser automáticamente del diablo, porque cuando dice te vendrá pobreza, pues te quita Dios el oro, la plata, la túnica y te vuelves un instrumento del diablo, el cual también da armas, que es el engaño, es una sabiduría del mundo, que es un poder que tiene hechizado al mundo entero. Entonces, o tengo el armamento y tengo la espada de Dios, o tengo el armamento y tengo la espada de Satanás. Entonces, me viene la pobreza y voy a terminar como un hombre armado a los pies de Satanás. Porque al final de cuentas, el que me quita de la obra, el que me incita y el que me pone 1000 caminos y 1000 trabajos que me dan egocéntricamente a cambio por dejar el camino y la obra de Dios, es Satanás. Entonces, me vuelvo instrumento de él. Vamos a empezar el capítulo 25 de Proverbios. Bendito hermano y bendita hermana. Y bueno, ya nos estamos acercando poco a poco al final de este libro de Proverbios, que tiene 31 capítulos. Nos faltan 6. Yo espero que Dios me siga dando la oportunidad para poder terminar este libro. 25:1 dice la palabra: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Sí, como vimos desde un principio, a los que van dando una continuidad, que Salomón, como el rey más sabio, fue un instrumento de Dios para dejarnos esta palabra viva, que es el libro de los Proverbios, y que claro que en esa época, varones santos de Dios escribieron varios proverbios, como este rey que fue de Judá, que fue un rey justo, que escribió también los proverbios de Salomón, que claro que Dios lo permitió, porque recuerde que la bendita palabra nos lo declara en el Nuevo Testamento, que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, ni que ningún hombre ha hablado por voluntad propia, sino que todos los hombres han sido inspirados por el Espíritu Santo para escribir la bendita palabra de Dios. Así que todo esto fue de la mano de Dios. Dice en el 2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Bueno, gloria de Dios es encubrir un asunto, sí, muy importante esto, bendito hermano, mire, y muy profundo. Esta bendita palabra, que es la Biblia, tiene sellos. No cualquiera tiene acceso a esta bendita palabra. Y Dios encubre. O sea, muchos católicos, testigos de Jehová, muchos tienen Biblia en mano, echan mano, la leen y la releen, y la gloria de Dios es encubrir el asunto y la revelación que está aquí. Ahora,
La honra del rey o el representante es escudriñarlo. Y Dios, ¿a quién le va a quitar el velo? ¿A quién le va a permitir tener acceso a esta bendita palabra y a quién se le va a encubrir? Remontémonos a Apocalipsis, en donde nos declara la palabra que cuando Juan está viendo una visión y describe a Dios con un rollo, con 7 sellos en su mano, y que se oye que no hay nadie digno de abrirlo, Juan empieza a llorar. Y uno de los 24 ancianos le dijo, no llores, porque el de la tribu de Judá ha vencido. Y describe la Biblia al cordero inmolado, que toma el rollo y que quita los sellos. ¿A quién quita los sellos? Porque recordemos que en el Antiguo Testamento Dios le dijo al profeta Daniel, Daniel, cierra y sella, porque esto no es para ustedes. Ahora, Dios encubrió el asunto y sigue encubriendo el asunto, y a quién se lo revela. Dice ya en el Nuevo Testamento, como está escrito, lo que ojo nunca vio, lo que oído nunca oyó, son los que Dios ha preparado, escuche, para los que le aman, para los que escudriñan, para los que tienen hambre y sed de justicia, para los que temen, toman su cruz y no pecan. Entonces Dios les quita el velo y no les encubre y les da el conocimiento. Ahora, gloria a Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo, es buscarlo. Porque hay un precio para tener acceso a esta bendita palabra, para poderla buscar, para poderla tener en el corazón. ¿Cuál es el precio? ¿Cómo la puedo buscar? Fuera del mundo. En el mundo no la encuentro. Dice en el 3, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Ahora, para esta bendita palabra o este bendito regalo que Dios nos ha dado, de sentarnos en los lugares celestiales, de ser hijos del Altísimo, de caminar y de llegar a la montaña. Como dijo Cristo Jesús, yo no soy de aquí abajo, como ustedes tampoco son de aquí abajo, son de arriba. Ahora, para la altura de los cielos, para ese tamaño espiritual, para alcanzar la estatura del varón perfecto, y también para la profundidad de la tierra, que es el conocimiento del diablo. Porque sí dice en Hebreos esto, fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana, que la madurez espiritual es discernir entre el bien y el mal, entre lo alto, entre Dios y el trono de Satanás. La madurez espiritual es conocer a Dios, a Cristo y al diablo. Por eso, cuando habla de la profundidad de la tierra, fíjese bien, profundidad, abismos, tinieblas, como siempre nos ha descrito Dios el mundo. Y para el corazón de los reyes no hay ciencia, no hay investigación en la sabiduría humana. O sea, en la filosofía humana habrá carreras, vocaciones de doctores, de ingenieros, de filósofos, de estudiar el universo, sí, todo. Pero una que haya que estudie lo alto y estudie al diablo, no hay ninguna ciencia más que la Biblia, más que Dios. Y también no hay quien conozca el corazón
de los reyes más que Dios. Porque cuánta gente es engañada por supuestos ángeles disfrazados de ángeles de luz, y que los seres humanos no tienen la capacidad para conocer el corazón de un rey, si es bueno o es malo. Entonces, no hay ciencia, solamente con sacrificio, solamente en la cruz, solamente el Espíritu Santo dentro de un ser humano nos puede traer y quitar esta venda. Por eso, acuérdense cómo dice en el Los Gloria de Dios es encubrir un asunto. Sí, y Dios encubre todo esto al que no quiere entrar por la puerta del redil. Por eso la gente está engañada y ajena y desconoce a Dios, desconoce a Cristo, desconoce las cosas de arriba y desconoce el engaño de Satanás. Pero Dios, dice la palabra, que se las revela a quienes lo aman. Y esa es la vida, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el 4, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Ahora, aquí este proverbio, este consejo es para la iglesia, es para los representantes. Me utiliza Dios y voy al mundo a donde están los cabritos y con el evangelio. Traigo un cabrito y Cristo Jesús lo bautiza y lo convierte en ovejita. Ahora, en ese momento que Cristo Jesús con su sangre le perdona todos los pecados, entonces es puro, es plata y es oro en el momento. Ahora bien, viene a la palabra y la palabra le empieza a ser pecador y la gracia empieza a abundar. Entonces mi trabajo es que con esa ovejita le voy a quitar la escoria, que es el mundo, que es la mesa del diablo, con la palabra, con mi vida, día con día, con el trabajo, hasta dejarla pura para que Dios la pueda utilizar en su casa como un instrumento para dar de comer. Ya lo hemos visto con otros versículos bíblicos, la profundidad del consejo que Dios nos da a nosotros, bendito hermano y bendita hermana. Quita las escorias de la plata, me dice Dios, y saldrá alhaja al fundidor. Y claro, como siempre le he dicho, a un rey, ¿qué se le da? ¿Qué es lo que tiene un rey en su casa? Tiene piedras preciosas, tiene alhajas escogidas, tiene oro puro, tiene plata pura. Así, bendito hermano y bendita hermana, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto y ser piedras preciosas para nuestro Señor Dios y para nuestro Señor Cristo. Para esto ha dejado la iglesia. Dice, aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Nuevamente, otra vez, a los que han dado un seguimiento, como siempre se lo he dicho, ¿cuántos han criticado primeramente a nuestro Señor Jesús, luego a los que hemos estado sujetos al Señor como sirvientes? De que si yo veo a un hermano o a una hermana necio, que ya se le dijo y se le dijo, y es un impío, un inicuo, entonces está diciendo que lo aparte de la presencia de Cristo, de la presencia del Rey. Apártalo. Este es un mandamiento que nosotros tenemos, bendito hermano y bendita hermana. No nada más con este versículo, sino va
concordando también en el Nuevo Testamento, hay muchísimos versículos en donde los representantes tenemos esta dura tarea, en donde hemos sido muy criticados, pero que a final de cuentas debemos de obedecer en todo a nuestro Señor Dios. De la presencia, y dice, y su trono se afirmará en justicia. Claro, claro, en un lugar donde no hay impíos, pues ahora sí que un impío va a tratar de desacreditar al representante. Va a empezar a meter confusión, a meter, como recuerde los que hemos dado un seguimiento, Pablo, cuando predicaba, cómo llegaban los impíos a la multitud. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. A hacer tumultos, a confundirlos. Y claro que en ese momento no se podía afirmar la autoridad de Pablo que Dios le había delegado para enseñar el tema de la cruz. Ahora, cuando hay este tipo de instrumentos que están en contra de la cruz de Cristo, quítalo para que no venga a confundir y para que el representante que Dios puso se afirme su trono y se afirme su autoridad y a final de cuentas lleve una palabra de vida. Dice en el versículo 6, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros, los siervos de Jesucristo, debemos en todo momento de tener el razonamiento que el Rey de Reyes y el Señor de Señores es al que se le sirve, es al que estamos a los pies de Él, que nosotros somos sirvientes. Cristo Jesús dijo muy claramente, el que aquí busca los primeros lugares será el último. El que se enaltece será humillado. El que usurpa el lugar de Cristo y se deja adorar, se deja aplaudir, se deja tratar como hoy los apóstoles que les aplauden, los escatólogos, los doctores de la ley que los presentan como pavorreales y los tratan como dioses. ¿Sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Yo no me puedo alabar porque yo no di mi vida, no di mi sangre, no me despojé de lo que se despojó Cristo, sino fue el primogénito de todo, para que en todo sea alabado. Y de igual manera, si yo puedo caminar en el mar, si yo he podido trabajar 15 años y dar un fruto de ovejitas, no tengo por qué alabarme y decir, mira Señor, yo sí diezmo, yo sí hago, yo sí. No, hay una parábola y hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de dos hombres. Uno que se alababa y decía, yo no soy como este Señor, yo sí diezmo, yo sí oro, yo sí estoy y no como este. Y el otro estaba humillado y el otro se estaba alabando. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, no es por obras, sino es por fe. Si yo puedo caminar en el mar, si yo puedo dar un fruto de tener ovejitas consagradas para Dios, si yo pude ser un instrumento de vida, no tengo por qué alabarme, porque es mediante el poder, mediante el Espíritu Santo y mediante el trabajo de Dios. Entonces, de ninguna, de una, ni de otra forma, te alabes delante del Rey, ni estés en lugar de los grandes. Como en Corintios alguna ocasión Pablo
hablaba de esos grandes apóstoles que llegaban a engañar a los corintios. Y así los describe como grandes apóstoles. ¿Sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Hemos visto nosotros que cuando la serpiente muerde, trae altivez, trae soberbia. Recuerde que es el veneno que trajo desde un principio Satanás. Pasa a ser como Dios. Y que el fruto es codiciable. Y que a muchos ha engañado. Y que la mayoría hoy de los que se dicen ser siervos de Dios, de los que se dicen ser apóstoles, pastores, están con los grandes. Están ya de aquel lado. Por eso aquí no estés en lugar de los grandes, que es la mayoría. Porque mejor es, dice en el 7, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Bueno. Ahora, es mejor que yo busque los últimos lugares y que en esta vida, como nuestro Señor Jesucristo, voy a poner el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para poder entender esto. Nuestro Señor Jesucristo nos pone el ejemplo de que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló. Mientras estuvo en el cuerpo humano, no se dejó enaltecer, no lo quisieron hacer rey aquí abajo, no se dejó hacer rey. Él aquí abajo fue un sirviente. El hombre lo quiso exaltar, el hombre lo quiso enaltecer. Cristo Jesús no se dejó, y al final de cuentas, cuando terminó su carrera, el que lo enalteció fue Dios. El que lo subió y lo sentó a la diestra fue su Padre. De igual manera, ya le dije, dice la palabra, que el que busque aquí los primeros lugares será el último y será humillado. El que se enaltezca. Entonces, es mejor humillarse como Lázaro y el rico. El rico se enalteció, Lázaro se humilló, y al final de cuentas, el mendigo fue enaltecido y el que se enalteció fue humillado. Así que a su debido tiempo, todo aquel que aquí se presentó como un sirviente, porque eso es lo que somos los que hemos tenido la gracia de tener una estatura espiritual, ser sirviente de las ovejitas que me confía Dios, y un sirviente trabaja las 24 horas lavando pies. Y cada ovejita que llegue y me quiere enaltecer, le digo, no hermano, no hermana, por favor no, enaltezca a Dios. Yo soy un sirviente que voy a poner la vida por usted. Entonces, el que aquí se humilla, el que aquí lava pies, será enaltecido algún día. Pero ¿cuántos se han dejado morder por la serpiente? ¿Cuántas congregaciones hay que han usurpado el lugar de Cristo? Bueno, mejor es que se te diga sube acá y que no seas humillado delante del príncipe, porque muchos, el día del juicio, delante del rey, delante de Cristo, van a ser humillados. A quienes han mirado tus ojos, porque está hablando de los que alcanzamos una estatura espiritual y pudimos ver a Cristo Jesús, para que no cambiemos este veneno, este fruto codicioso. Las riquezas y el poder es el arma principal que tiene Satanás para desviarnos de este bendito camino. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Ahora, este proverbio hay que meditarlo bien. No entres apresuradamente en pleito. ¿Por qué voy a entrar en pleito? Bueno,
yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que mientras no peque, voy a decir amén a la cruz, voy a decir amén a comer la carne de Cristo, voy a decir amén a comer, a beber de su sangre, voy a decir amén a esta doctrina. Pero en cuanto yo me descuide con un poco de sueño, con cruzar mis manos, en cuanto yo me descuide por una concupiscencia de mi cuerpo, en automático voy a empezar a contradecir y voy a empezar a meter pleito a la verdadera doctrina de Cristo Jesús. Y es algo que viene en automático, algo que viene en automático, porque no entres apresuradamente en pleito, ¿sí? Porque yo peco y mire, me voy a apresurar a ir en contra. Yo he conocido gente, gente que decía amén, gente que pecó y luego estuvo en contra y señaló el pleito. No sea que no sepas qué hacer al fin, porque Dios los va a dejar con un velo, sin saber ya la dirección, sin saber el camino, sin saber el fin, con un espíritu de estupor como ya lo hemos visto. Los va a dejar con un velo, como lo vimos, bendito hermano, ¿verdad? Dios encubre, la gloria de Dios es encubrir un asunto. Ahora, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Y sí, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque mi prójimo que no perdió el Espíritu Santo, mi prójimo que tiene todavía la bendita palabra de Dios, me va a avergonzar con la Biblia y me va a dejar callado cuando yo pleite contra la cruz de Cristo. Entonces, cuando Dios me dice, no entres apresuradamente en pleito, no te apresures a pecar, hijo mío, porque si te apresuras a pecar, vas a estar en contra de la cruz de Cristo y vas a ser un instrumento de pleito en vez de un instrumento de edificación. No te apresures, hijo mío. Y así, todo aquel que se apresura a pecar y que se vuelve en contra de esta bendita palabra, va a ver siempre un instrumento con una espada de Cristo que lo avergüence y que le diga pecaste, que le descubra la verdad y que le descubra que cambió la gloria de Dios y afrentó al Espíritu Santo y va a quedar avergonzado. Bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaré con la enseñanza número 72. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Que la gracia y la paz estén con todos ustedes. Recuerde, sea un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, no me importa que estén dando un seguimiento. A mí, si hay 9 visitas, 8 visitas, no me importa. Con una alma que en estos últimos tiempos Dios le toque su corazón, me satisface el seguir trabajando, porque una alma vale tanto para Dios como para este siervo. Yo quisiera que fueran más, pero ahí estamos. Así que mañana nos vemos si Dios quiere. Gracias.